Las escrituras del día de hoy las vamos a encontrar en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 12, versículos 12 al 20. De hecho, aunque el cuerpo es uno solo, tiene muchos miembros, y todos los miembros, no obstante ser muchos, forman un solo cuerpo. Así sucede con Cristo. Todos fuimos bautizados por un solo espíritu para construir un solo cuerpo. Ya seamos judíos o gentiles, esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Ahora bien, el cuerpo no consta de un solo miembro, sino de muchos. Si el pie dijera, como no soy mano, no soy del cuerpo, no, por eso dejaría ser parte del cuerpo. Y si la oreja dijera, como no soy ojo, no soy del cuerpo, no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Si todo el cuerpo fuera oído, ¿qué sería del olfato? En realidad, Dios colocó cada miembro del cuerpo como mejor le pareció. Si todos ellos fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? Lo cierto es que hay muchos miembros, pero el cuerpo es uno solo. Esta es la palabra de Dios para el pueblo de Dios. Amén, amén. Oremos todos juntos. Padre, te damos infinitas gracias, Señor, por ver todos estos niños, Padre mío, que van a ser el futuro de tu iglesia, Padre. Te pido, Señor, así como oramos, que los sigas protegiendo, que los sigas iluminando, Señor. Yo también te pido, Señor, por los padres, por las madres, por todos los familiares de estos niños también, para que puedan seguir impartiendo y enseñando la palabra tuya, Señor, en los hogares, Señor. Dales esa fortaleza y esa seguridad de que tú estás con ellos también en todo este crecimiento, Padre. Protégelos. Y así como estamos hablando de la iglesia, Señor, yo te pido que sigas bendiciendo a todas las iglesias, a tu iglesia, Señor, en el mundo, incluso en países en donde están sufriendo en este momento fuertemente persecución, Señor, y tu pueblo también está sufriendo por injusticias. Te pedimos esto, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén, amén, amén. Voy a empezar con una historia, llamémosla, no necesariamente, no es verdad, pero es una historia no real, es una historia que nos va a ayudar con el mensaje. Imagínate que tú estás manejando, bajando por Kukendall, aquí en la carretera de Kukendall, vas para tu trabajo y estás contento escuchando música y de pronto tus pies empiezan a hablar y tus pies dicen: estoy cansado de manejar y no, sino de usar los pies para manejarte el carro. Estoy cansado de utilizar los pies para manejar los pedales. Estoy cansado también de estar siempre transportándote y llevando tu cuerpo por todas partes. Estoy cansado de estar en el suelo todo el tiempo. Estoy cansado. Tú dijiste que ibas a bajar de peso y nunca has bajado de peso y tengo que cargarte en tu peso todo el tiempo. Y dice: yo quiero ser como las manos. Yo quiero ser como las manos porque las manos pueden alargarse, pueden tomar cosas, las manos pueden acercarse a lo que desean ver. Yo quiero ser con las manos. Pídele a las manos que sean de ahora en adelante los pies. Y de pronto, como se quejó y como ya siendo una especie de huelga los pies, los ojos empiezan también a decir: ya estoy cansado también. Si los pies se quejan, yo también estoy cansado de ser los ojos todo el tiempo. Tener que estar pendiente cuando tú manejas. Adicionalmente, a veces manejas y mandas textos y estás también texteando cuando estás manejando. Esa palabra no existe en español, pero estás manejando y usando tu teléfono y tengo que estar más pendiente todo el tiempo. No, yo quiero ser como los oídos, porque los oídos la pasan delicioso. Los oídos escuchan la música todo el tiempo. Y a veces tú no quieres escuchar a las personas, ciertas personas, y sencillamente le dices al cerebro: no escucha, y no escuchas. Fue diseñado para escuchar y ni siquiera escucha. Así que yo quiero ser como los oídos. Por supuesto que esta es una historia fantástica y nunca va a ser realidad.
Y la razón por la cual no va a ser realidad es porque lo escuchamos también en los versos que leímos del apóstol Pablo, en donde nos recuerda que el cuerpo es completamente, todos sus miembros y todas sus partes están unidas, están coordinadas. No hay envidias entre las partes del cuerpo y los miembros del cuerpo. No hay divisiones tampoco. Absolutamente, nadie se cree más que el otro cuerpo, pero que el otro miembro. Está constantemente en sincronía para hacer lo que está, para hacer lo que está definido para hacer. Y hoy vamos a hablar que el cuerpo, la iglesia, es el cuerpo de Cristo, corrijo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y estamos iniciando una nueva serie que se llama Eclesía. Eclesía es un nombre griego con el cual se representa la iglesia. Si ustedes lo traducen del griego van a encontrar que significa iglesia. Pero su nombre cambió porque en el Antiguo Testamento, eclesía, si lo van a investigar, significa una asamblea, pero más con el propósito de manejar temas gubernamentales, tomar decisiones jurídicas. En el Nuevo Testamento, cuando Jesús crea la iglesia, este nombre se empieza a utilizar como la iglesia, eclesía. Y vamos a estar en las próximas 7 semanas aproximadamente aprendiendo qué significa la iglesia bíblicamente. ¿Qué significa la iglesia bíblicamente? Y la primera que vamos a mencionar, como lo dije, y que vamos a aprender, es el cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Otras semanas, para que vuelvan también a escuchar los mensajes, vamos a aprender que la iglesia es el rebaño de todos los creyentes. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el buen pastor y nosotros los creyentes somos sus ovejas. Vamos a aprender en otra semana que la iglesia es un viñero, porque Él es la vid y nosotros somos las ramas. Vamos a aprender también en otro de los mensajes en que la iglesia es la novia de Cristo. Todos estos mensajes tienen un significado bien importante para nosotros, la iglesia, para entender qué es la iglesia. ¿Qué es la iglesia? El apóstol Pablo, en estos versículos que leímos de la primera carta de Corintios, le escribe a esta iglesia, a Corintios. Él plantó la iglesia, él la plantó y él escribe más o menos en el año 50 después de Cristo a esta iglesia porque había varios problemas graves. ¿Qué tipo de problemas? Había divisiones. ¿Por qué? Porque algunos de las personas que conformaban la iglesia empezaban a seguir a Pablo o a Apolos, que fue otro de las personas que enseñó en la iglesia de Corinto, o a Pedro. Y él los corrige en esta carta, le dice: no, están equivocados, a quien tienen que seguir únicamente es a Jesucristo. Habían problemas de inmoralidad sexual en la iglesia. Habían problemas también cómo celebraban la Santa Cena, porque celebraban la Santa Cena y excluían a las personas que no tenían que llevar para celebrar la Santa Cena. Se hacían festines y solo los pudientes eran los que organizaban, lideraban esta Santa Cena y dejaban separadas a las personas que no tenían que llevar para llegar a celebrarlo. O sea, había divisiones muy fuertes y escribió esta carta precisamente para decirles: no, esto no es así. La iglesia está unida. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y adicionalmente nos recuerda que hay dos, cuando hablamos del cuerpo de Cristo, es una verdad tan preciosa porque hay dos características en nuestro cuerpo. Primero, hay unidad, hay diversidad. Y adicionalmente, a través del Espíritu Santo vamos a aprender de Pablo que eso es lo que nos permite a nosotros estar completamente unidos como un solo cuerpo. Esa es la iglesia. Vamos a empezar a hablar y mencionar de dónde el concepto de la unidad de la iglesia. Ya lo mencioné en esta historia fantástica que creé. Pero lo que realmente nos está diciendo es que el cuerpo humano responde de acuerdo al objetivo que tú quieres llegar a alcanzar. Constantemente tu cuerpo responde a lo que tú quieres llegar a que sea tu objetivo. Supongamos que caminas en un bosque y encuentras una flor preciosa,
una flor divina con un color extraño te llama la atención y de pronto tomas la decisión precisamente de ir a tomar a esa flor. ¿Saben cuántos miembros y cuántas partes del ser humano, de tu cuerpo, trabajan para lograrlo? Bastantes. Porque primero están tus ojos. Tus ojos reconocen la flor y reconocen que está preciosa. Le da una señal también al cerebro: yo quiero ir a recoger esa flor. Y el cerebro empieza a decirle a tus pies que caminen hacia esa flor. Y después tus manos, a decirle a tus manos que se agache para tomar la flor. Y constantemente está trabajando tu corazón y está también trabajando tus pulmones. Una sincronía absoluta. Ahora que estamos en los Olímpicos, por ejemplo, estos atletas, es increíble cómo han logrado romper récords mundiales y más récords mundiales, porque ellos se han colocado un objetivo de romper el récord y entrenarse y dar absolutamente todo lo que ellos puedan en sus capacidades para llegar a romper ese récord mundial y representar a su país. El cuerpo de estos atletas trabaja de una manera totalmente sincronizada. Yo les aseguro que si no trabajara sincronizadamente, no hubieran récords mundiales. Si el cuerpo del ser humano no trabajara sincronizadamente con el objetivo que nosotros queremos llevar, no trabajaría sincronizadamente. La iglesia fue fundada por Cristo. Y el objetivo de Cristo es que su reino crezca. Que nosotros vayamos a hacer más discípulos o aprendices de Jesucristo. Que nosotros podamos reflejar el amor de Cristo fuera de estos edificios, porque el edificio no es la iglesia somos nosotros. Nosotros somos la iglesia. Por lo tanto, el objetivo que nosotros debemos tener al hacer parte de la iglesia es precisamente: estamos haciendo el trabajo que Jesucristo nos está llamando para que otros conozcan la verdad de Cristo, la luz de Cristo, y se conviertan realmente en discípulos y seguidores de Jesucristo. ¿O nos estamos quedando callados y somos como cristianos que están recibiendo solo consumo? Voy a ir a la iglesia para que me bendigan, voy a ir a la iglesia para recibir oración, voy a ir a la iglesia para sentirme que cumplí con una tarea que debería haber cumplido. No. La iglesia, tú eres parte de la iglesia. Eres un miembro y una parte importante de la iglesia. Y es posible que por tus circunstancias pienses y sientas que no estás con la motivación como para hacer el trabajo que Dios te ha llamado a hacer fuera de las cuatro paredes de la iglesia. Es posible, porque vamos a tener circunstancias difíciles en este mundo. Pero eso no significa que no tengas el Espíritu Santo. Eso no significa que el Espíritu Santo no te está diciendo: ve a tu trabajo, habla de mí. Invita a alguien que tú conoces para que conozca al Señor. Eso no significa que utilices también tus amistades y que empieces a evangelizar a través de tus amistades, de tal manera que pueda conocerse el mensaje de Cristo mucho más. Porque el tiempo es finito. Él va a estar volviendo nuevamente. Jesucristo, lo sabemos. No sabemos cuándo, pero va a volver. Porque está esperando que todos, y volverá cuando absolutamente todos hayan escuchado de alguna u otra manera el mensaje de Cristo. Y en ese momento se va a acabar el tiempo disponible. Luego tenemos que ser como iglesia, tenemos que exactamente enviar y llevar esa tarea a nuestras casas, a nuestros familiares, a nuestros países. Vamos a ir mirando cómo el Espíritu Santo nos puede ir ayudando a hacer esto. Volvamos a leer el verso 12, porque el verso 12 habla específicamente que no es un cuerpo cualquiera, sino es el cuerpo de Cristo. El verso 12 dice: Pablo, de hecho, aunque el cuerpo es uno solo, tiene muchos miembros y todos los miembros, no obstante ser muchos, forman un solo cuerpo. Así sucede con Cristo. Lo que está diciendo Pablo es: la iglesia no es cualquier cuerpo. La iglesia es el mismo cuerpo de Cristo. Porque Jesucristo, Dios se hizo hombre. Jesucristo era totalmente hombre y totalmente divino. Totalmente hombre. Él fue un bebé. A él le cambiaron también los pañales como tú o a mí. A Dios hecho hombre le tocó aprender a hablar. Le tocó aprender a caminar. Sus padres le enseñaron todo esto, igual que tú o como yo. Respiró el mismo aire que tú respiras
y que yo respiro. Es completamente humano y está hablando que así sucede con Cristo porque es el cuerpo de Cristo el que hace parte su iglesia. Y cuando hablamos de la unidad, ¿cómo se logra esa unidad? En el versículo número 13 lo dice: todos fuimos bautizados por un solo espíritu para construir un solo cuerpo, ya seamos judíos o gentiles, esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Por eso estamos unidos. Y su cuerpo permanece. Recordemos que después de la muerte y resurrección de Jesucristo, Él apareció nuevamente a todos los discípulos en un cuerpo glorioso, diferente al cuerpo humano y divino que tenía. Un cuerpo, llamémoslo glorioso, porque podía atravesar paredes, podía incluso comer. ¿Se acuerdan la historia cuando llegó y se les apareció a los discípulos y les dijo: ¿tienen algo de comer? Y los discípulos le dieron algo de comer y Él comió. Él comió un cuerpo glorioso diferente. El apóstol Juan, cuando tuvo su visión y escribió el libro de Apocalipsis, ahí dice que él vio en el trono, él vio al Cordero sacrificado, lo cual quiere dar a entender que él vio el Cordero con las marcas de Jesucristo, el cuerpo de Jesucristo. Él subió al cielo a estar en el trono con su cuerpo, y él es la iglesia. De nuevo, es la iglesia. De hecho, en el versículo 27, si ustedes se van más abajo, dice: ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno es miembro de ese cuerpo. Él reitera, Pablo reitera y reitera: ustedes son la iglesia. Y Pablo no lo dice solamente en esta carta, lo dice en la carta de Romanos, lo dice en la carta de Efesios, lo dice en la carta de Colosenses. ¿Y por qué dice tan realmente? Porque se lo dijo Jesucristo. Recordemos cuando Pablo estaba persiguiendo a la iglesia primitiva, ¿se acuerdan? Estaba persiguiendo, sacando a las personas y justiciándolas. Incluso Esteban fue la primera persona que muere apedreada por ser cristiano y tener la fe en Jesucristo. Pablo, que se llamaba Saulo, tiene un encuentro en Damascus. Él iba caminando porque tenía la orden de ir a Damascus, a ir a tomar a todos los cristianos y llevarlos a la cárcel. Estaba persiguiendo a la iglesia primitiva y en ese momento tuvo un encuentro con Jesucristo. Está en el libro de Hechos, capítulo 9, versículo 4 y 5. Vamos a volverlo a leer para que entendamos el encuentro que tuvo y su conversión. En el momento que aparece, al acercarse, una luz del cielo relampagueó de repente a su alrededor, y Saulo, él cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ese era el nombre anterior de Saulo, el nombre judío, pero después se cambia el nombre griego Pablo para que pueda ser más fácil reconocido. Pero le dice, escucha una voz que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó. Yo soy Jesús a quien tú persigues, le contestó la voz. Pablo entendió: Jesucristo es el cuerpo de Jesucristo, es la iglesia. Él es la iglesia. Y adicionalmente, Él es la cabeza de la iglesia. En Colosenses capítulo 1, versículo 17 y 18 dice: Él es anterior a todas las cosas, que por medio de Él forman un todo coherente. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de la resurrección, para ser en todo el primero. No hay jerarquías, no hay ninguna jerarquía. Él es la cabeza, Él da la autoridad. Y por eso nos dice, le dijo a los discípulos antes de ascender al cielo: se me ha dado toda autoridad. Vayan y hagan discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Mateo capítulo 28. Él nos invita y nos pide y nos llama a que entendamos que somos su iglesia. Luego, de nuevo, la pregunta que yo te hago es: ¿qué tanto te sientes como iglesia? ¿Qué tanto te sientes participando y siendo parte de la iglesia?
O sales de aquí, mañana lunes vas a tu trabajo y sigues actuando y sigues viviendo como si no fueras el cuerpo de Cristo, actuando en tu casa como si no fueras el cuerpo de Cristo, recibiendo los mensajes y no colocándolos en práctica. Un discípulo es alguien que aprende de Jesucristo, es un aprendiz. Nosotros somos aprendices de Jesucristo. Nosotros aprendemos como Él vivió, para nosotros a través de su Espíritu vivir como Él vivió, para que podamos expresar el amor a otras personas que lo necesitan, para que podamos llegar a ser luz a personas que no tienen la luz y caminan en la oscuridad. Hay diversidad también, es el segundo componente. Hay diversidad. Hay una diversidad en donde estamos mirando que es una diversidad en donde, como dice en Galatas, no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos ustedes son un solo en Cristo Jesús. No hay nacionalidades que nos dividan. Gloria a Dios, esta iglesia es una iglesia diversa. Estaba contando alrededor de 15 países representados, no solamente en español, sino en inglés. En inglés hay personas canadienses, alemanas, de Inglaterra. Hay también otro europeo que no supe cuál es su nacionalidad. Y aquí tenemos la mayoría del resto de países: México, Venezuela, Colombia. Tenemos personas de Bolivia, tenemos personas de Brasil, tenemos personas de Centroamérica. Tenemos personas incluso de Paraguay. Son casi 15 países. Es diversa, la iglesia de Dios es diversa. Todas las razas están representadas porque somos su iglesia. Y cuando yo digo diversa, quiero dejar claro, lo dice muy claramente Pablo: hombre ni mujer. Estamos hablando de dos sexos, no estamos hablando de la diversidad que se está hablando en el mundo. Solo hay dos sexos. Esa es la iglesia, una iglesia diversa. No existe jerarquía de personas importantes o de élites frente a personas sin importar. Y lo explica, me gusta cuando, si ustedes vuelven a leerlo, siguen adelante leyendo los versos del 15 al 26, lo voy a partir porque Pablo es específico en decir, y eso es importante para nosotros, en que no nos sentamos inferiores. Porque es posible que usted esté diciendo en este momento: yo no me siento como alguien que tiene la habilidad, por ejemplo, para orar, o yo no me siento con no la habilidad, sino con el don de la oración, o yo no me siento digno de ser la iglesia. Yo veo otras personas que son mucho más santas que yo no puedo hacer lo que me está pidiendo, pastor, porque yo me siento menor. Recuerda que tú eres el cuerpo de Cristo. Y como lo coloqué en el ejemplo, el hecho que los pies sean los pies y están arrastrándose en el suelo no significa que sean inferiores, no significa que tengan un trabajo menor, no significa que no tengan valor para Cristo. Al contrario, como lo dice Pablo más adelante, deberíamos nosotros honrarlo mucho más a estos órganos y cuidarlos mucho más a estos órganos. Así que dice en el versículo 15 al 20, habla precisamente para aquellas personas que piensen que son inferiores. Él dice en el versículo, empezando en el 15, el versículo 15: si el pie dijera, como no soy mano, no soy del cuerpo, no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Y si la oreja dijera, como no soy ojo, porque piensa que es menor la oreja que el ojo, no soy del cuerpo, no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Si todo el cuerpo fuera oído, ¿qué sería del olfato? Y aquí está el resumen que te lo dice. En realidad Dios colocó cada miembro del cuerpo como mejor le pareció. Cuando se habla de miembro, estamos hablando de partes del cuerpo. Es el mensaje que te está diciendo Dios en este momento. Te está diciendo, Él te colocó como mejor le pareció. Si tienes el don, por ejemplo, de enseñar, úsalo. Dios te va a dar mucho más y te va a ayudar a que todo el cuerpo trabaje conjuntamente para que tú puedas enseñar y glorificar a Dios enseñando mucho más. Si a ti te gusta quizás trabajar con tus habilidades físicas, con tus manos físicas, úsalas. Si te gusta pintar,
úsalo también, pero siempre pensando en cómo puedo glorificar a través de mis manos para que otras personas entiendan que es Dios el que está allí, que es Jesucristo el que está allí. Y por otro lado, cuando Pablo dice, no se crean tampoco todos superiores, él utiliza el versículo 21 al 26 y dice, el ojo no puede decirle al malo, no te necesito, ni puede la cabeza decirle a los pies, no lo necesito. Al contrario, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son indispensables. Son indispensables. Y a los que nos parecen menos honrosos los tratamos con honra especial y se les trata con especial modestia a los miembros que nos parecen menos presentables, mientras que los demás presentables no quieren trato especial. Así Dios ha dispuesto los miembros de nuestro cuerpo, dando mayor honra a los que menos tenían, a fin de que no haya división en el cuerpo, sino que sus miembros se preocupen por igual unos por otros. Si uno de los miembros sufre, los demás comparten su sufrimiento, y si uno de ellos recibe honor, los demás se alegrarán por él. Porque el cuerpo, como lo dice, sino que sus miembros no se preocupen por igual unos por otros. Estamos unidos. Si un miembro de la iglesia sufre porque tuvo una calamidad, el Espíritu Santo debería en ti, y seguramente lo está haciendo, pero pronto no lo escuchas, y hay que orar para que sientas esa compasión. ¿Qué puedo hacer por este hermano que está sufriendo? ¿Qué puedo hacer por esta persona que perdió el trabajo? ¿Qué puedo hacer yo para presentarle a alguien? Yo constantemente estoy tratando de hacer lo mejor posible para poder que todas las personas de nuestra iglesia puedan llegar a conseguir un trabajo digno y que puedan utilizar los dones por los cuales fueron creados por Dios. Y eso deberíamos hacerlo. No es que yo sea alguien especial, no todos, cada uno de nosotros lo podemos hacer. Es como cuando hace unos meses me lastimé la espalda alzando un objeto demasiado pesado en el garaje, y todo mi cuerpo sufrió. Y sufrió porque no podía realmente caminar bien, no podían incluso amarrarme los zapatos. Todo mi cuerpo sufrió. Entonces, y seguramente has tenido tú también algún tipo de evento en el cual sufre una parte, un miembro de tu cuerpo, y el resto de tu cuerpo también sufre. Esa es la iglesia. Esa es la iglesia de Cristo. Somos su cuerpo. Así que el llamado es ese. El llamado es hacer un acto de reflexión. Y ahora que los niños están volviendo otra vez a sus clases, como lo oramos, cómo enseñarle a los niños que sean luz para otros. Ahora nosotros como padres también, que estamos en esta nueva transición, nuevamente volver a los colegios, aquellos que tienen los niños en el colegio, ¿cómo puedo llegar a interactuar quizás más con las otras personas, los padres de los niños, amigos míos? ¿Cómo puedo yo crear una especie de relación y amistad con esas personas y mostrarles a través de mi amistad lo que Dios ha hecho conmigo y mostrarle mi testimonio a esa persona? En el trabajo, muchos de ustedes van a volver al trabajo porque ya se fue el verano. Entonces van a volver, no van a trabajar en sus casas más, van a ir a sus trabajos. ¿Cómo pueden hacer para presentar a Jesucristo a otra persona que no lo conoce? ¿Cómo puedo llegar a romper esas barreras que hay? Barreras de que tengo, no soy digno quizás, o de pronto no sé cómo explicarle, las barreras que tiene la otra persona que impiden que escuche. Vamos a estar dando una clase en el otoño. Vamos a definir las fechas, pero es una clase que se llama Hasta yo lo puedo hacer. Y va a ser una clase en la cual nosotros, los que quieren inscribirse, invito a toda la comunidad para que lo haga, podamos aprender las barreras que humanamente tenemos para evitar que otra persona me escuche sobre temas espirituales, y para ti que tú tengas la confianza de cómo hacerlo. Toma tiempo. Vamos a estudiar todo esto, va a ser algo precioso para la iglesia. Pero empecemos desde ahora. Empecemos desde ahora que estamos regresando nuevamente los niños al colegio y académicamente estamos cambiando el ritmo. Empezámoslo a hacer ahora. Ese es
el llamado. Eclesía. Recordemos que somos el cuerpo de Cristo. Oremos. Señor, te damos infinitas gracias. Te damos infinitas gracias por darnos ese regalo maravilloso que es la iglesia, Señor. Que tu Hijo la fundó, la creó, Señor. Y que todos hemos recibido, aquellos que creemos en tu Hijo Jesucristo, hemos recibido el Espíritu Santo, lo cual nos permite que estemos unidos los unos a los otros. Señor, ayúdanos a hacer Cristo a las personas que nosotros conozcamos, a las personas con las cuales vamos a tener una interacción, Señor, en las próximas semanas, Señor. Ayúdanos, Señor, de estar siempre conscientes de esa realidad, y que a pesar que a veces nos sentimos alejados de tu iglesia por algo que estemos sufriendo y viviendo, Señor, que el Espíritu Santo nos ayude nuevamente a recordar que somos su cuerpo, que solos no podemos hacer absolutamente nada sin tu Hijo Jesucristo y sin tu Espíritu Santo. Ayúdanos a volver otra vez a ser parte de tu cuerpo, Señor. Si en este momento sentimos quizás que no somos parte de tu cuerpo, porque quizás vengo de otra denominación, Señor. Esa unidad también implica, Señor, que hay muchas denominaciones, pero todos sabemos que tú te reconocemos como el Hijo de Dios, y que tu Espíritu nos une a cada uno de nosotros, Señor. Que el Espíritu nos toque de tal manera que podamos ir al mundo, Señor, y glorificarte a través de nuestros dones, con nuestro trabajo, con lo que hacemos nosotros fuera de la iglesia, Padre. Y en este momento también, Señor, que entramos a las ofrendas, Señor, te damos gracias por las ofrendas que vamos a recibir, Padre, por aquellas personas que, siendo un diálogo entre ellas y tú, Señor, dan de regreso lo que tú les has dado a ellos, Padre. Bendice, Señor, estas ofrendas, multiplícalas precisamente para crecer tu iglesia en el mundo, Padre. Multiplícalas y bendice a aquellas personas que lo están haciendo. Oramos todo esto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.